candidato que presentaba otro sector del peronismo. Todo esto en el marco de una semana en la cual deberá, de alguna manera, empezar a aparecer una campaña electoral que resultará muy difícil de enganchar con los electores. ¿Por qué? Porque creo que las primarias, como fue también en el 2011, han consumido buena parte de la atención del elector. Y leía una nota muy interesante del periodista y colega Ignacio Zuleta, donde decía que es muy difícil que un candidato pueda ganar la atención cuando ya esa atención ha estado, digamos, primordialmente referida al voto en la interna, ¿no? Es como una góndola en un supermercado donde va el votante, donde va el elector, elige un producto, entre comillas, y en consecuencia, ¿cómo hace después para cambiar? Este va a ser el desafío, en realidad, para los que salieron segundos o terceros, porque el que votó a quien finalmente resultó ganador, dice, bueno, mi producto estuvo bien, la elección fue acertada. ¿Y quién perdió? ¿Por qué va a modificar, en el caso particular de la provincia de Santa Fe, esa elección cuando se trata de comportamientos políticos? Ya no hablemos de ideologías políticas, pero sí de posiciones políticas muy difíciles de cambiar. Es decir, el que votó a Delcel va a votar ahora a Wiener o viceversa. No hay ninguna razón. Esta vez, el que votó a Obeid puede ir a Delcel, y ahí está la expectativa, la esperanza que tiene Unión Pro. Pero a diferencia del 2011, donde sí hubo un salto muy importante de votos del PJ a Unión Pro, esta vez no sale el peronismo de una interna dura, de una interna que en aquel momento fue tan fratricida que terminó vaciando casi al peronismo de votos y se fueron hacia Delcel. De todas maneras, estas son especulaciones, análisis políticos. La hora de la verdad será el 27 de octubre, falta bastante y vuelvo al principio y les digo, el desafío de unos y otros será ganarse la atención de un electorado que hoy está pensando en otra cosa. Tras el corte, acá con nosotros, Verónica Irizar. Le pregunto, usted es la encargada de la hacienda, nada más ni nada menos que de la ciudad. ¿Cómo está? ¿Hay plata en la ciudad? Y para los municipios son años complejos. En general los gobiernos subnacionales, ¿no? Provincias y municipios. Nosotros entendemos que Argentina ha crecido mucho en los últimos años. Si uno mira en los 90 la presión tributaria, o sea, lo que el Estado se quedaba respecto al PBI, estaba en el orden del 20-21%. En el 2005 ese valor se estuvo cercano al 30%, en el 2011 ese valor fue del 34%. Ese crecimiento del Estado no se derramó hacia lo subnacional, quedó concentrado en el gobierno central, en el gobierno nacional, y eso genera un desequilibrio, este federalismo invertido del que nosotros habitualmente hablamos. Porque claramente las prestaciones de salud, sociales, de educación, están en las provincias y en muchos casos, como en el caso de Rosario, en los municipios. Rosario es un municipio atípico, con un sistema de salud que no tiene ninguna otra ciudad en Argentina. Entonces, este hecho de que los recursos queden en el nivel central y que luego digamos, quien los reparta lo haga con un criterio discrecional, la verdad que no le hace bien al federalismo y al crecimiento del país. En cierta forma, los desequilibrios de crecimiento del país tienen que ver con este reparto desequilibrado de recursos tributarios. Entonces, esto sumado a la inflación, donde obviamente que los municipios tenemos muchos recursos que no se ajustan automáticamente a la inflación, como es el inmobiliario, la propia tasa general de inmueble, hace que uno pierda capacidad de financiamiento, ¿no? Porque el gasto se ajusta rápidamente, con los salarios los discutimos en paritaria y hay que resolverlo, los servicios también tienen fórmulas polinómicas que se ajustan automáticamente y no así los recursos. Entonces tenemos una tasa de crecimiento mucho más rápida del gasto que de los recursos y genera una situación de un desequilibrio sostenible, ¿no? Nosotros el año pasado cerramos con un déficit de un 5%, que es sostenible. A ver, yo decía en la apertura, Unión Pro ha sacado un número importante de votos, esta vez con Anita Martínez, y se dice, bueno, la sorpresa, la cara nueva. Digo, ¿es así o es que el espacio
ha consolidado un lugar político en Rosario? Sin lugar a dudas. Hoy yo puedo decir y afirmar que forma parte Unión Pro de esas tres grandes fuerzas políticas que existen en la ciudad. Tenés por un lado el Frente Progresista, tenés por el lado todo el sector del Frente para la Victoria y su espacio kirchnerista, y aparecemos nosotros. Un proceso que arrancó en el 2009, que fue una sorpresa la cantidad de votos que sacamos en el 2011, pero que ya el resultado de hoy, la frescura de Anita es un dato importante, pero es una consolidación de un proyecto político que ha demostrado que puede garantizar gobernabilidad, siendo una oposición razonable, pero que también puede ser muy duro a la hora de criticar algunas cuestiones. De hecho, me ha tocado y me toca presidir la comisión que investiga concesiones en la ciudad de Rosario. Entonces eso habla que en cada decisión que se ha tomado en un consejo fragmentado se ponía en juego la gobernabilidad. Creo que hemos sabido poder ocupar ese espacio con mucha seriedad. Hoy la ciudad se debate entre los eternos oficialistas y entre los eternos opositores, muchos de esos opositores rabiosos. Nosotros venimos a ocupar ese espacio que hoy compite en una elección para concejal, pero que está construyendo un proyecto político que tiene dos referencias importantes. Una en la provincia, que es Miguel del Cel, que sigue sumando votos y que seguramente para la general va a juntar una cantidad de votos peronistas impresionante. Pero también tiene una referencia nacional, que es la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Me decía la gente de Levita, no, Mariana es una gran militante, ha sido una gran militante. Y me viene bien para preguntar de qué es el movimiento Evita, porque a ver, para el gran público, a lo mejor los que estamos en la cuestión política sabemos cuál es la diferencia de la cámpora, el Evita y el peronismo ortodoxo, pero mucha gente no lo sabe. ¿Qué es el movimiento Evita? ¿Cómo encarna dentro del peronismo? Bueno, el Movimiento Evita es una organización política que se gesta a partir del 2003. Nosotros veníamos, por ahí a diferencia de otras organizaciones del kirchnerismo, nosotros veníamos de una experiencia previa de resistencia en la década del 90 al proyecto neoliberal. Veníamos de confluir en el MT Evita y en diferentes organizaciones de trabajadores desocupados, que en el 2005, a partir de la recuperación de la política, a partir de lo que entendíamos que ya no teníamos que salir a la calle a pedir comida, sino que se podía recuperar la política como espacio de futuro, como espacio de proyecto, empezamos a construir el Movimiento Evita. Y particularmente yo creo que el Movimiento Evita, además de formar parte de este proyecto político que es el kirchnerismo, se creó también con la ilusión de recuperar el proyecto de los 30.000 compañeros desaparecidos. Digo, la mayoría de los jóvenes que nos sumamos a militar en el 2005-2006, cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, nos sumamos también con la ilusión de recuperar el proyecto político de esa generación que tenía que ver con dejar todo por la liberación de la patria. Y la mayoría de los jóvenes que hoy militamos en la JP Evita tenemos esa ilusión y queremos dejar a nuestro pueblo un escaloncito más arriba en ese camino, en el camino de la liberación de la patria. Termina un programa que creo ha sido interesante, primero con Verónica Irizar, que a ver, uno cuando la escucha dice, bueno, secretaria de Hacienda Municipal, pero tiene un carácter político que el socialismo necesita y mucho en el Consejo. No es casual que haya sido incluida en la lista de candidatos a concejal. La nómina de Capielo intenta darle al socialismo lo que hoy no tiene en el Consejo Vasalo. Hoy por hoy la voz cantante del bloque es Daniela León, que es extrapartidaria, pertenece a la... no es extrapartidaria, pertenece al Frente Progresista, pero está por fuera del socialismo. En consecuencia deberá darse una política mucho más activa, mucho más visible, mucho más mediática, si se quiere, en los 2 últimos años de gestión de Mónica Fein. Para Fein las elecciones de mitad de mandato, las elecciones de octubre, serán claves. ¿Por qué? Porque tener el control o un relativo control del Consejo Municipal le garantizará paz, equilibrio en los 2 años previos a que se defina su salida de la municipalidad, pero a la vez la posibilidad de que vaya por la reelección,
todos los intendentes que ha tenido el socialismo en Rosario han ido por 2 mandatos. Ha sido el caso de Hermes Wiener, ha sido el caso de Miguel Lifchitz, y Fein estará diciendo, bueno, esperemos mejorar la gestión para ir por eso. Y fíjense, tuvimos en Roy López Molina, alguien de Unión Pro que está haciendo una tarea muy destacada en el Consejo Municipal, como la contrafaz de lo que plantea otro sector de la oposición, como el caso de Boazo. Es decir, ¿qué dice Unión Pro? Nosotros no somos el levantamanos del socialismo, pero tampoco nos oponemos a todo. Intenta tener una posición más equidistante que la de Boazo. Unión Pro ha sido sorpresa electoral en las últimas elecciones, pero obviamente para constituirse en alternativa de poder debería encarnar un proyecto de poder. Y bueno, Roy López Molina, se lo pregunté, es un joven muchacho que está potencialmente capacitado como para ser candidato a intendente. Y por último, Mariana Robustelli también aparece como un dato nuevo de la política santafesina, alguien de 27 años que pertenece al movimiento Evita. La habrá escuchado el televidente que sigue nuestro programa y habrá visto que se presenta el movimiento Evita y se presenta esta nueva generación con un discurso totalmente diferente a lo que fue el peronismo santafesino clásico. Esto no sé si es para bien, para mal. El peronismo santafesino lo que tiene que hacer, más allá de las cuestiones de discurso, es ganar elecciones, porque ha perdido los últimos comicios, ha perdido la gobernación después de 24 años y hoy aparece con una división notable. El caso de Robustelli lo demostró en la Cámara. Miren, en la Cámara de Diputados de la provincia hay 10 subbloques peronistas. Es decir, hay 10 sectores que están en lugares diferentes. De esa manera no va a volver a ganar nunca la provincia de Santa Fe. Con un agravante, ha perdido Rosario desde el 83 hasta hoy, siempre. Ha perdido la ciudad de Santa Fe, ha perdido la ciudad de Reconquista. Es decir, se va quedando sin territorios cuantitativamente importante el peronismo. Y esto es aprovechado por el Frente Progresista, es aprovechado por el socialismo. Se terminó el programa, regresamos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves